la senadora del Centro Democrático y candidata a la presidencia 2026-2030, María Fernanda Cabal. Doctora Cabal, gracias por acompañarnos y discúlpeme por la gripe y por el asma esta mañana. Buenos días. Doctor, ¿nos escucha aquí bien? ¿La escucho mal? Sí, las escucho bien. Gracias, doctora Cabal. Usted ha confirmado en las últimas horas que va a postularse como candidata a la presidencia de la República. ¿Le sorprende que a muchos les sorprenda su posición? No, lo que pasa es que había que dar claridad frente a posición con el partido que ayudó a crear, con el partido que hoy existe y con el que hicimos un gran equipo en el 2013 recogiendo firmas en el último rincón de Colombia. De hecho, yo no hacía política electoral en ese momento, ni fui del partido de la U, ni conservador, ni liberal, pero había una motivación, que era el presidente Uribe, las circunstancias con Juan Manuel Santos, a quien ayudó a llegar al poder, y todo lo que sucedió después. Entonces es un anuncio donde no me voy del partido. El partido está más fuerte que antes, afortunadamente, y las coyunturas desafiantes son las que nos convierten en opción de poder. Doctor Fernando Quijano tiene pregunta en Cartagena. No tenemos señal. Bueno, Santiago, adelante. No tenemos señal. A ver. Sí. Bien. Santiago. Sí, senadora, yo quiero preguntarle por Vicky Dávila, porque es que, pues, aunque ella ha dicho en los últimos días que está ejerciendo su oficio, pues lo cierto es que sí se ve como una líder que está punteando en las encuestas y además es visible en todo el país también en la derecha y en la centro derecha. Yo quiero preguntarle si usted la ve como candidata y qué opina de eso. Sí, ha salido en las últimas semanas también ese debate de si ella va a abandonar la revista, si va a continuar, si va a ser presidente. Pero pareciera que sí. A mí me parece, y se lo digo con franqueza, muy importante que en este momento tan peligroso que enfrentamos uno de los peores gobiernos anárquicos, además es una contradictoria, gobierno anárquico, como le Gustavo Petro, haya muchas voces que remen para el mismo lado. Nosotros no vamos a ser rivales de quienes su objetivo es salvar el país, precisamente en estas circunstancias. A mí me gusta que entre gente buena, gente comprometida y gente valiente. Pero usted, senadora, ¿se mediría en algún mecanismo con ella? ¿Le gustaría participar, por ejemplo, de cara a la elección del Centro Democrático en cualquier mecanismo con ella? No me importaría hacerlo, pero el partido, que ha sido siempre mi cuestionamiento, tiene que definir una fórmula donde la base quede satisfecha. Lo único, lo que yo no estoy dispuesta a aceptar, a admitir, es una encuesta interna que no tenga la forma de ser comprobada. Que la muestra no sea verificada. No lo quiero. De resto, las fórmulas que salgan me parecen buenas. Vicky no tiene partido. Sé que hay otros personajes que quieren entrar al juego que no tienen partido. Ya veremos, porque ya hay conversaciones, incluso con otros partidos, para ver cómo se haría esa selección. Me parece importante y se lo digo con franqueza. No voy a exigir a dos personas que rememos para el mismo lado. ¿Y esa fórmula cuál cree usted que debería ser? Porque recordamos que en el Centro Democrático en su momento hubo encuestas, también debates. ¿Usted a qué le apuesta hoy? No, el debate es desgastador, terminan disputas internas, esas encuestas que no se pueden comprobar cómo se hicieron, fueron devastadoras para la credibilidad de la militancia. A mí, el ideal para mí, pero que hay cuestionamientos en cuanto a que es muy tarde, es la consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso de la República. ¿Por qué? Porque las elecciones de Congreso se mueven con algo de estructura, con algo de opinión. Nosotros somos más partido de opinión, pero la consulta es netamente opinión. Entonces usted ayuda a jalar las listas del partido. Nosotros perdimos 23 curules después de haber sido
partido de gobierno que no lo fuimos, en realidad. Entonces, si tenemos que anticiparnos a esa fecha porque se considera que es muy tarde, que hay peligro para el país, que este es un gobierno tramposo, que va a tener mucho dinero, en fin, todos los argumentos, pues habrá que buscar en la convención que va a ser entre marzo y abril en el partido. Ya, siendo uno escogido con la voluntad de Dios, candidato, ya uno tiene que estar abierto a hacer coaliciones, alianzas, para buscar la mejor opción que logre derrotar a toda esta barbaridad de opciones que podrán salir del pacto o de otros que saldrán con disfraz centro derecha. Senadora, si usted es derrotada en una encuesta del Centro Democrático, de algunas personas que digamos que se autodenominen como de centro, y si usted es derrotada, ¿usted respaldaría las aspiraciones, los ideales políticos de Vicky Dávila? Es una fórmula transparente. Es lo mismo que nosotros podemos exigir, y yo y la militancia. O sea, no queremos repetir nada que venga del pasado, que no quedó claro. Doctora María Fernanda, la saluda Juan Lozano. A ver si entiendo. En el proceso pasado quedó una herida muy grande entre la militancia porque hubo la sensación, no acuso, simplemente describo, hubo la sensación de que el doctor Oscar Iván Zuluaga ganó con una extraña maturranga que lo llevó a una candidatura que además era insostenible. Entonces lo que usted está diciendo es, el orden es el siguiente: vamos a escoger un mecanismo que consulte a la militancia, y una vez tengamos candidato del Centro Democrático, estamos dispuestos a dialogar y articularnos con todos los sectores que coincidan en la necesidad de recuperar el rumbo del país. ¿He entendido bien? Sí, por supuesto. Muy bien entendido. Nosotros no tenemos ni por qué tener un ego que no va a contribuir sino a la fragmentación, sino que tenemos un solo objetivo que se llama Colombia. Aquí hay que ganar para bien de Colombia, pero con las ideas que sacan un país adelante. No vendiendo populismo, ni tratando de ponerse máscaras para uno parecer que entonces es un poco más de centro izquierda. No, yo creo que la gente hoy la lección la tiene aprendida, y ya vemos, por ejemplo, tenemos la gran inspiración de lo que ha significado Javier Milei en Argentina. Aquí hay que retomar las banderas de un país que se merece vivir mejor y tiene poco. Doctora María Fernanda, entonces, lo que siento es que la campaña se adelantó y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, también con la entrevista ayer de Miguel Uribe, donde dejó claramente aquí en la FM que él sí va a ser candidato, que quiere ser candidato, que está estudiando esa posibilidad, y eso hizo pues que los demás también candidatos del Centro Democrático se pronunciaran como usted. Pero lo que le estoy escuchando es que usted definitivamente no está de acuerdo con lo que pasó hace 2 años y medio, póngale 3 años, para elegir candidato del Centro Democrático, que usted nunca compartió lo que pasó con esa elección de Oscar Iván Zuluaga en medio de una encuesta que usted dice que no sabe uno de dónde sale, ni cómo la hacen, ni qué sale. Es decir, usted esta vez no se somete a las reglas del partido, pero no se somete, o pediría que no sea una encuesta, y que además lo que se haga antes de las elecciones parlamentarias. ¿Es así? A ver, el ideal sería las elecciones parlamentarias. Por quedarse, usted ahí no tiene cómo manejar, manipular, ocultar nada. Es un día electoral donde se moviliza la gente para el Congreso. Pero usted también sabe que sobre todo es Senado marca más opinión y más libertad. La Cámara, mucha gente ni siquiera sabe ni qué es, ni quiénes son. ¿Qué hace la consulta ese día? Mueve la opinión que a su vez se direcciona para jalar más el Congreso, el Senado, y los representantes de las regiones donde uno se mueva como precandidato en la consulta. Si eso, el temor es que es demasiado tardío y se mueve el país el año entrante, si se está moviendo hoy, imagínense cómo va a cerrarse en el 2025. Busquemos una fórmula que puede ser el día de la convención del partido,
pero que sea transparente, porque usted no puede contratar encuestas donde la extracción de la muestra después usted no la conoce. Es como si yo le pido a usted votos para el Santa Fe y me voy al barrio donde está Millonarios, pues usted no los va a encontrar, como eso. La muestra tiene que ser la base clara, fidedigna de que ese electorado tiene todo un contenido que su resultado es confiable. Doctora Cabal, buenos días, la saluda William Calderón. Si eventualmente llegase a ser usted la candidata del Centro Democrático, ¿un gobierno suyo a qué se parecería? ¿Al de Milei, a uno de Trump, a uno de Bukele? ¿A qué? Mire, yo estoy convencida que uno sin seguridad no tiene país. Ofreciéndole diálogos a cuanto delincuente y criminal que se cree con derecho a matar a otro y a que después le exculpen los delitos, no va para ningún lado. Pero también es cierto que si usted no devuelve la posibilidad de los individuos, no va a haber economía y van a tener en el exilio sin querer. Si usted los resultados, mucha gente se quita. Es por eso. Primero, usted abre un negocio, vaya, ábrelo para que vea eso. Informarse. Y doctora María Fernanda, venga, permítame un minuto, por favor, que es que usted está hablando cosas tan importantes y la llamada está muy mala y le ofrecemos excusas a nuestros oyentes. Venga, producción, márquele de nuevo a la doctora María Fernanda. Disculpen nuestros oyentes por esta condición de sonido. No es nuestra culpa. ¿No le gusta, Luis Carlos, la ronda de precandidatos que estamos haciendo? Ayer estuvo Miguel Uribe. La campaña arrancó. Es que se precipitó. Es que yo creo que eso fue lo que pasó. Miguel Uribe nos dijo aquí... Acá saltó al agua aquí primero que todo. Pues, sí, yo no les voy a decir mentiras. Desató la cascada de candidatos. Estoy en lo que estoy. Yo soy coherente. Exactamente. Nos respondió así y yo creo que eso hizo que muchos empezaran a adelantar ya sus aspiraciones, ¿no? Como la doctora María Fernanda, que además... pues a mí me parece que ahí en el partido va a haber un tema complejo, porque un poco las reglas de juego las ha puesto hasta ahora el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Él ha dicho que la encuesta y todo eso, y lo que yo le entiendo a la doctora María Fernanda es que ella, ese mecanismo pasado de las encuestas, que no sé de dónde sacaron, no le gustó. Pues que ella salió, esto se llama patos al agua. Claro, ella salió seriamente afectada en ese modelo. Hubo reclamos de parte de ella después de la última designación allí. Desembocaron en Zuluaga, que ni siquiera podía ser candidato, y a la vuelta de 8 días o 15 días votó la candidatura y dijo que no aspiraba más. Y dejó esas divisiones internas. Las elecciones en el Centro Democrático, don Juan, y lo que voy a decir, yo sé que me va a caer rayos y centellas, pero me importa nada. Es lo más parecido a las elecciones en Venezuela. No hay actas... Nadie dice nada y aparece proclamado siempre alguien. Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora María Fernanda. Yo creo... Tiene que haber un mecanismo transparente, viable y que le dé satisfacción y tranquilidad a la gente. Don Juan, dígame algo que ya llegó la doctora María solamente Fernanda. Que esto que está diciendo la doctora Cabal es muy importante al interior del Centro Democrático para sus bases, porque algunas lecciones tienen que haberse aprendido de todo ese triste caso de Oscar Iván Zuluaga, y lo que pasó es que el Centro Democrático, que venía de ser el partido más grande del país, se quedó hasta sin candidato después de ese mecanismo de las encuestas que señala María Fernanda Cabal. William, le estaba haciendo una pregunta a la doctora María Fernanda. Sí, doctora Cabal, es que quería, bueno, no sé si quiere terminar usted la idea de si su gobierno se va a parecer o no al de Milei, Trump o el de Bukele, o pasamos a la siguiente. Mire, Milei tiene 2 ingredientes fabulosos. Primero, de un solo tajo cortó entidades del Estado que eran un desangradero y cuotas burocráticas de los politiqueros. 1. Aquí hay que mochar todas esas consejerías, reducir el tamaño del Estado en general. Empecemos por los consulados y embajadas de Doña Francia, ¿no? Qué vergüenza hacer eso con el dinero de los colombianos.
Uno, dos, usted tiene que desregular la economía. No puede ser que ser formal sea más difícil que ser informal e incluso que ser ilegal. Empiece por tumbar leyes malas y quitar decretos que hacen imposible la formalización de un negocio. Tercero, tiene que hacer una reforma tributaria que vuelva a reducir el IVA. Que no se nos olvide que fue en época de Juan Manuel Santos y hoy nos dan lecciones de economía todos los que contribuyeron a duplicar la deuda en el gasto público, porque es que Santos encontró las arcas llenas que les dejó Uribe después de un gran esfuerzo de nosotros no tener país, no tener ejército, no tener regiones con institucionalidad. Bueno, todo eso hay que mocharlo, usted tiene que aliviar las cargas del ciudadano. No pretender a través de ministerios absurdos como el de la igualdad, tener igualdad. Es que a mí la verdad es que la izquierda me daba rabia, ahora me da risa. Lo que me molesta es que todo es con la plata de los demás, porque esos sí que saben vaguear, esos sí que saben meterle la mano en el bolsillo al que trabaja. Y si usted no lo hace de la mano de la seguridad, pues sencillamente no lo va a poder hacer. Mire lo que está haciendo Patricia Bullrich en Argentina, que ha reducido 70% la criminalidad. Uno se copia de las buenas ideas, uno no copia las recetas que llevan los países a la destrucción, que es lo que está haciendo Gustavo Petro. Doctora Cabal, volviendo a la conversación que planteaba inicialmente Santiago sobre la posibilidad de que eventualmente Vicky Dávila fuera candidata, lo curioso es que ella ha dicho insistentemente que no quiere ser candidata, pero desde el Centro Democrático la ven como una eventual figura política. ¿Debería ella renunciar a la dirección de la revista Semana para que hubiese igualdad de condiciones en un eventual debate político? Pues no voy a ser yo la que le indique a ella lo que tiene que hacer. Yo creo que ella va a tener una controversia, como decía Uribe en su libro, Una encrucijada del alma. Ella ha logrado llevar esa revista a un posicionamiento exitoso, con credibilidad, en un segmento de la población que está suscrito. Ella le toca saber en qué momento deja de ser directora, gerente, directora, para pasar a ser candidata, porque la condición es completamente diferente. Ella tiene el control siendo directora, siendo candidata, sencillamente uno no controla la realidad, porque lo que pasa en este país, una coyuntura va matando las circunstancias de la otra. Todo pasa a una velocidad y finalmente ustedes saben que la condición del candidato, como decía Álvaro Gómez, es la peor. Usted está expuesto a todo, señalamientos, rotulaciones, o sea, tiene un nivel de vulnerabilidad incluso mucho más alto que la independencia que le da la dirección de una revista. Esa será la decisión de ella, porque ella tiene que llegar en un momento en que no puede tener una revista siendo candidata y si quiere tener coherencia, le tocará renunciar y asumir la posición de la candidatura igual que los demás. Senadora, ¿no regresa al Senado? ¿No vuelve al Senado? No, yo no creo, yo ya mi paso lo hice. El Senado me dio la posibilidad que siempre pedí de alzar mi voz y que se escuchara, pero se pierde demasiado tiempo útil. El Senado te consume y deja uno de producir desde generar riqueza propia. Yo he sido empresaria, yo conservo algo de lo que alguna vez construí sola, no herencia, ni regalos, ni nada, sola. Y yo sí pretendo que el resto que le queda a uno de vida, pues tenga varios objetivos, entre otros, volver, si no logro, ojalá fuera la presidencia para darle un verdadero giro a lo que es un país que tiene futuro, un país que la libertad económica le garantiza la prosperidad, como se ha mostrado a lo largo de la historia con los que lo han hecho. Pero cualquier circunstancia, yo sí quisiera volver al sector privado sin dejar de tener una voz en escenarios locales y en escenarios internacionales, donde entre otras ya tengo muy buenos amigos que aspiro que sean presidentes, como José Antonio Cast. Hay que estar atentos a qué va a pasar con Perú.
que también hay una dispersión de candidaturas muy grande. Allá sacaron a Pedro Castillo porque tienen la herramienta de moción de vacancia. Y hay que ver qué pasa ahora en noviembre si gana finalmente Donald Trump. Esto pienso que va a estar interesante en este año y medio, 2 años para América. Senadora Cabal, ¿qué tan difícil es para usted en este momento estar haciendo una campaña con todos esos valores que usted nos acaba de decir, pero teniendo a su esposo José Félix Laforía al mismo tiempo en la mesa de diálogos con el ELN y un poco respaldando un proceso de paz con el ELN? Esa es una de las controversias más difíciles de uno poder aclararle a un público que además el seguidor valora de uno la valentía y la coherencia. Y empieza el cuestionamiento sobre cuán coherente es uno cuando el marido está sentado con unos bárbaros, que yo considero, si ustedes les hacen un examen psiquiátrico, pues deben estar en ese grado de psicopatía que yo creo que ya es intratable. Entonces, ¿qué me ha servido? No fue fácil porque no me gusta, porque no comparto esos escenarios. Tengo una controversia además moral también, porque yo creo que si uno no afinca decisiones sobre principios y valores, pues todo va a ser flor de un día, no va a durar, no va a tener la legitimidad como cuando una ley nace legítima y otra ley es ilegítima, no tiene la fuerza moral que se necesita. Siempre hay un tribunal de conciencia moral en la sociedad humana, que es lo que se ha venido perdiendo y se tiene que recoger. Entonces, con José Félix, por ejemplo, a mí lo más grotesco es darle estatus político hoy en el siglo XXI a unos salvajes como los del ELN. Grotesco que exista el delito de rebelión. O sea, aquí tiene eso, debería salir completamente del código. Usted los tiene que enfrentar como lo que son. O sea que mañana a usted la viola un guerrillero del ELN y es distinto y tendrá atenuantes porque es una violación con sentido político, así lo hace alguien del Clan del Golfo. Es que es absolutamente absurdo. ¿Qué ha pasado con el transcurso del tiempo y los diálogos? José Félix tiene una ventaja, que es un hombre serio, pausado, con experiencia. Tenerlo a él allí no ha sido grato para estos personajes del ELN, porque sé que controvierten, pero estamos conociendo la realidad de lo que hay, conociendo a qué nos vamos a enfrentar si llegamos al poder. Estamos conociendo cómo el argumento de la paz se vuelve más un argumento populista, un deseo que al final, si usted no impone autoridad, se queda sin país. Senadora, digamos, esto es como una competencia ciclística, obviamente guardando las proporciones y la seriedad del tema. La campaña política por las elecciones del 2026 ya arrancó. Ya hay cerca de 42 precandidatos o aspirantes que se están lanzando poco a poco al agua. Digamos, en esto, el papel, el catalizador de este tema ha sido Vicky Dávila, la directora de la revista Semana. ¿Usted, si Vicky Dávila, digamos, arrasa en alguna encuesta o en alguna situación en el Centro Democrático, usted la respaldaría por su ideario político, por sus cosas que ha venido diciendo sobre la reforma tributaria, que ha sido de oposición? ¿Usted respaldaría a Vicky Dávila? Yo respaldaría a cualquiera que caminara con el mismo objetivo de rescatar a Colombia. Yo respaldaría a cualquiera que tuviera las mismas banderas de defensa de libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, de cultos, de mercado. Por supuesto. Es que esto no puede ser una pelea menor de egos que terminan destruyendo la opción de poder en un país. Aquí tenemos que sumar y no restar, y aquí no puede haber mezquindad. 7:47 a.m. Es la doctora María Fernanda Cabal aquí dándonos una muy importante entrevista sobre su futuro político en la FM de RCN. Doctora María Fernanda, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Gracias, Luis Carlos. Muy amable, gracias. 7:47. Lista la pelea.